Van a aparecer muchos QRs. Y estos QRs, se los digo con la mano en el corazón, son seguros. De todas formas, si no me creen, pueden entrar a este link, que este link tiene básicamente la misma diapositiva que yo estoy usando acá, que está online. Tiene hasta mis notas de autor, que no las tengo acá porque problemas de Arch Linux. Y si no, pueden acceder directamente al link que está ahí abajo. Entonces, si hay una imagen que no se ve bien, lo que sea, lo pueden mirar desde su teléfono, desde su computadora. La otra cosa que les iba a decir es que les deseo mucha suerte. Bueno, la seguridad operacional en realidad sería como entender la seguridad de la perspectiva como desde el adversario. Es un poco más complejo, tiene un montón de procesos, metodologías, etcétera, pero también le voy a agregar como la parte individual. Entonces, si alguna vez, voy a decir malas palabras también, si alguna vez se la pusieron, si alguna vez los saunearon, les recabió con algo, van a sentir un poco de empatía con alguno de los casos que voy a estar contando. Entonces, cosas que están un poco calentitas, cosas que están de moda, estuvieron de moda. Social takeover, básicamente, medios. ¿Alguien de acá se comió un SIM swap? Bueno, básicamente es algo que ocurre un montón. Cada vez que se quieren registrar tal vez en una plataforma, en un medio, les va a pedir como un factor alternativo poner un número de teléfono y básicamente recibir un token, ¿no? Eso seguramente lo conocen. Pero por ahí lo que no saben es que es bastante común manipular la información, manipular los datos, impersonarse frente a un proveedor de servicios con los datos de otra persona y lograr que inhabiliten el chip original y den un chip nuevo al atacante. Entonces, de esa forma, se pueden hacer cosas increíbles. Uno de los casos acá es que teóricamente un montón de argentinos a Pioneer le hackearon, le interceptaron un gateway que recibía los tokens de los mensajes de textos del segundo factor y le vaciaron todos los fondos. Hasta hoy, Pioneer, si es que sucedió realmente eso, no se hizo cargo. Y si no, también pueden ver, pero decenas y decenas de tweets en todos lados, hablando de que le pasó a gente súper conocida. Isaac XBT, una persona que admiro un montón, hizo una investigación de meses y mostró todas las personas a las que les robaron su cuenta y engañaron a otras mediante esto. La lista es interminable, ¿eh? O sea, al CEO de Code Arena, que es una plataforma, al SEC, que es esta entidad de regulatorio fiduciario de Estados Unidos, a Rocket Pool le pasó 2 veces, o sea, le puede pasar hasta el mejor. Esto es porque el sistema en sí de los providers es un bajón. Ahora, tenemos Bookmarklet Attack. Bookmarklet Attack es básicamente utilizar un bookmark, ¿no? Un bookmark, ustedes ponen guardar esta página. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué puede tener ahí? Bueno, en realidad se puede poner código JavaScript. ¿Sí? Y algo que se hizo muy de moda es robar el token de Discord. Es como hijackear la cookie. Yo me robo ese token, lo pongo en mi local storage de mi browser. ¿Sí? Es medio técnica la charla. Y básicamente aprieto F5 y ya tengo acceso al Discord de la persona. Es una cagada. Hay un montón de artículos hablando de esto porque es un re problema. Básicamente el modus operandi es el siguiente. Todos los QR son de videos específicos. Este tiene un video específico mostrando cómo hicieron este modus operandi. Este era, che, mirá, para determinado proceso, que es tipo reclamear un airdrop o en una entrevista laboral o meterte en una comunidad, hacer una verificación, tenés que arrastrar este link, este botón, a tu barra de direcciones. En el momento que vos haces eso, lo cliqueás, básicamente estás ejecutando código JavaScript. ¿Por qué? Porque un bookmarklet es básicamente eso. O en la barra de direcciones, si ustedes ponen JavaScript 2 puntos, pueden ejecutar. Si ustedes ponen JavaScript 2 puntos, ustedes pueden ejecutar básicamente cualquier cosa. Es como abrir el Web Developer Tools, abrir la consola y escupir JavaScript ahí. Esto básicamente podría ser un bookmarklet que si ustedes lo copian y lo pegan, les muestra el token de Discord inmediatamente. ¿Sí? Un poco más prolijo sería esta forma. Lo único que hace es buscar en el content window en ese momento, en el local storage, lo que se llama token. Discord ahora hizo un par de cosas para que no esté siempre ahí, como que cambie, pero si tiran un reload inmediatamente lo cargan y ya se lo pueden robar. Entonces, ¿qué pasó? Discord dijo, che, esta gente es re pelotuda. Les voy a poner un mensaje que cada vez que abran el Web Developer Tools y estén por pegar una pelotudez, che, no lo hagas. Chabona, no lo hagas. Te la van a... Bueno, listo. A pesar de esto, siguieron ocurriendo un montón de casos, y se dieron cuenta también que con los bots de Discord, principalmente es el que ustedes entran y dicen, tengo que poner el captcha, me tengo que verificar. Bueno, los bots tienen la capacidad de robarles el token de esa forma. No termino de entender exactamente bien a nivel técnico, pero básicamente están interactuando con un bot que... o sea, literalmente están interactuando con algo a través del browser. Entonces, crearon un par de bots que eran todos falopa, básicamente, pero lograron acceder a algunos bots bastante populares
del estilo, como por ejemplo CaptchaBot, que tenía cientos, no sé qué cantidad de servers de Discord, y así afectaron a un montón de personas. Entonces, bueno, en términos de scam, sí, arriba van a aparecer siempre los titulitos. En términos de scam hay un montón, pero un montón. Sake XBT se encarga de buscar y boletear scams y phishing a mansalva. Acá tenemos después vamos a hablar bien la diferencia entre scam y phishing. Acá hay un ejemplo, ¿no? Esto claramente son todos sitios falsos y fíjense la identidad gráfica. La identidad gráfica es exactamente la misma y siempre te engañan de alguna forma. O incluso esperan a que haya realmente un airdrop para que vos conectes la wallet ahí y te vacíen todo. Entonces, ocurren otras cosas también, como estás por hacer una entrevista laboral o querés conocer a alguien y en el medio te dicen, che, tenés que conectarte, metete en el calendar y sacá buqueá un slot para hablar conmigo. En el medio de la videollamada te dice, che, no estamos pudiendo conectarnos porque tenés un problema. Le pasa a bastantes personas. Fíjate en Troubleshooting, fíjense el video, support.video-meet online, cualquiera, ¿no? Alta falopía eso. Básicamente, ahí a través de eso te hacen descargar algo y también adentro. Bueno, acá la Ethereum Foundation nunca sacó un token llamado GET que redistribuye el gas. O sea, también otra cosa que no tiene sentido, hermoso. El diseño de los phishings es incluso mejor que muchos proyectos que yo conozco. Espectacular, espectacular. Drainers, es muy popular el Drainer hoy en día. El Drainer es básicamente el bichito que se encarga al final de agarrar y decir, bueno, todas estas adres no son más tuyas, capo. Todas estas NFTs no son más tuyas, capa, son todos míos. Y se venden. Bueno, como 5 o 10 sets. Algunos bypassean muchos mecanismos de seguridad, de los que voy a hablar más adelante. Otros no. Pero se venden. Ya es tan popular que se venden. Mempools. Les digo Mempools porque es una mezcla entre meme coin, ¿no? Coins, monedas que están hechas a base de memes, y rugpools, que un rugpool es básicamente agarrar algo y me llevo todo. O sea, dejo a la gente en cero, pero yo me llené de guita. Estos son populares, no hicieron rugpool hasta ahora, entiendo. Pero hay un montón que sí. En términos de ataque Web 2, hay una banda. O sea, que dice, no, Web 3, no, Web 3. Sí, Web 3, hay un montón de cosas de Web 2, a ver cuándo lo empiezan a aceptar. No se lo digo a ustedes específicamente, ¿no? A ustedes los amo. Pero hay un montón de cosas que tienen que ver con Web 2 y que se usa Web 2 en el stack. Entonces, si vos te hijackean un dominio porque te robaron un acceso, una credencial del hosting que tenés, bueno, ya está. Ahí básicamente te cabió. Y otra vez lo que sucede es que hay proveedores de dominios que tienen empleados deshonestos que cuando se dan cuenta que un proyecto sube muchísimo su valor, agarran, los tantean de afuera y le dicen, che, por un billetín no me largás este dominio, no me apuntás este dominio a este phishing. Bueno, dale, listo, te doy un porcentaje. Y esas cosas suceden, ¿no? Como Inside Shows. Acá, eso es, de Balancer le robaron esa cantidad. No parece mucho, pero son un montón de puchos. Después vamos a ver cuánto se ha robado en total. Y después, bueno, algo que le digo de la naturaleza humana. En una respuesta de GitHub digo, no corran nada como administrador. No tiene sentido, no corran nada como administrador. Específicamente NPM. ¿Para qué tenés que correr NPM como administrador? No tiene sentido. Lo configuraste mal. Bueno, explico ahí con paciencia, qué sé yo. La respuesta más aceptada. Tenía que trabajar en la terminal como administrador. Pero terrible. Bueno, vamos a ver unos highlights un poco más en detalle de todo esto, ¿sí? Básicamente los drainers es como el último estadio de los scams y de los phishings, ¿no? Scams por ahí no tanto de los que hacen un rug pull, porque ahí no necesitan nada más que convencer a la gente de algo que está bueno, que en realidad no, y después se va a cero. Entonces, entras, conectás al sitio que te está engañando, conectás tu wallet, agarra y dice, a ver dónde tiene NFTs, están todas estas chains, listo, pum, qué sé yo. Agarra, en un momento firmaste una transacción, o aprobaste, o hiciste un permit 20, o hiciste algo, le diste una prueba a algo, y en ese momento, chao, te sellaste tu destino y te vaciaron todo. Y hay algunas cosas que son como muy realistas. A Pablito le pasó que le mandaron que su DNS estaba por espiar. Es como si fuera el DNS, o sea, como un name server, pero de ETH que redirecciona a tu address. Y le llegó un mail y cuando entraba al sitio estaba idéntico y decía, tipo, va a expirar o ha expirado. Entonces, si vos un día no chequeás, decís, no, me lo van a escuatear, me lo van a robar, entrás rápido y cuando haces las cosas rápido siempre la cagás. Así hay un montón. Bueno, esto era una bóveda mía de safe y de la nada veo que me llegan monedas. Digo yo, ay, la puta madre, me hice rico. No, fíjense, USDC está agrupado acá arriba y estos teóricamente son USDC drops, que después vamos a mostrar la página del phishing. Y dije, che, pará, esto es medio raro. Entré a los sitios y claramente era como, no es eso. Por suerte tenía configurada una alerta y la alerta nunca me saltó la alerta porque claramente no me había entrado USDC real. Si ven ahí abajo el valor está en 0 USD.
Pero a veces uno dice, mirá, me pasó esto, me cayó este airdrop. Bueno, no. Cosas con hardware wallet también. Se robaron la base de datos del soporte de Trezor, una hardware wallet bastante conocida. Entonces le escribieron a todos los usuarios diciendo, entendemos cómo solucionar tu problema. Para comenzar a solucionar tu problema necesitamos que nos des tus 12 o 24 palabras. O sea, no tenía sentido. Muchas personas lo hicieron igual, lamentablemente, porque no hay mucha conciencia en el ambiente, espero poder cambiarlo con esta charla. Y después hay cosas que son plagios de juegos, que encima funcionan. Entonces, en el momento que vos te descargas el juego y lo instalás en tu computadora, se te baja un pequeño paquetito que es un downloader, que tiene un dropper, que bla, bla, bla. Y te terminas instalando un malware que no te lo sacás nunca más en la F-Live. Bien. Rug Pulls. Bueno, Rug Pulls acá... este video es espectacular. Este video es sobre Squid. Hay una persona que está siguiendo una moneda que era... También, me encanta decir la palabra falopa, perdón. En una universidad por ahí no está bueno. Pero es una moneda... Era re falopa. O sea, lo que hicieron fue crear una moneda que solamente se pueda mintear y no se podía transferir y no se podía vender. Entonces, ¿qué pasa? El precio no puede bajar si nadie puede vender. Entonces empezó a subir. En un momento hicieron... Y cayó. Y eso está filmado en ese video mientras un chabón hacía un live stream tradeando. Es espectacular. Es como el Leroy Jenkins, pero de cripto, ¿no? Buenísimo. Y bueno, dentro de todas las falopeadas, acá tenemos algunas en Solana, en Ethereum. Cuando hackearon la SEC, crearon un montón. SEC, Hack, FactSec, ¿viste? Todo muy gracioso. Ahí la que tenía ClownSec, que llegó a tener 34K de dólares en volumen. Nos merecemos todo lo que nos tiene que pasar, chicos, con esto. Bueno, desde el 2018, no me acuerdo de hace cuántos años, pero más o menos desde que empezó todo esto, 813 rug pulls y scams. 27 mil millones de dólares, que hoy son 90 mil millones de dólares solamente robados de esta forma. Es una banda de guita. Acá tiene un par de estadísticas más que las pueden mirar en Comparitech, que muestra, por ejemplo, que el 2021 fue uno de los años más picantes. 2022 también. Y después hay algo que... Esto es súper triste porque es muy heavy y daña a mucha gente y ya empieza a destruir la confianza un montón. Hay state actors, como por ejemplo el DPKR, que es el Deep Republic de North Korea, que se dedican full time a robar gente y empezaron a targetear gente de cripto. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon empresas falsas a las cuales contrataron gente legítima, a los cuales también les pagan un sueldo para reclutar gente con perfil CryptoDev, por ejemplo. Y en el medio del proceso de la entrevista resuelven algo técnico y eso técnico tiene un backdoor. O sea, tiene una persona inocente convenciendo a otras personas de que están haciendo algo todo bien y en el medio del proceso les entran. Y una vez que hay un backdoor, encima de esta calamidad, tipo State Actor tienen casi guita ilimitada porque no se paran de robar millones, no lo sacás más tampoco. Ahí tenemos un perfil que ha sido reportado y es una persona que tiene 500 contactos. Y capaz que esa persona es una persona que existe realmente y no sabía que estaba haciendo eso. Entonces hay como distintos tipos de impactos. Después CoinGecko y GeoTerminal en sus sitios les entraron, lo hicieron de manera muy silenciosa. Lo único que hicieron fue modificar el link de la bio. El link de la bio, nada más. No pusieron nada. El link de la bio. Entonces uno en vez dice, bueno, me voy a buscar en Google, viste, los Google Ads están medio raros últimamente. Entonces, bueno, entro al Twitter oficial, verificado todo. Haces clic en el link y listo. Hasta que se dieron cuenta, se robaron bastantes cosas. Y después pasó con Ledger, esto ya fue arreglado relativamente rápido y se devolvieron los fondos, pero le metieron un drainer en un paquete NPM. ¿Qué pasó? Le hicieron ingeniería social. Un ex empleado que tenía acceso a uno de los paquetes que pusheaban en producción y pushearon un paquete en producción que básicamente era un drainer. Entonces usabas tu Ledger con un frontend en particular, te podrían drenar los fondos y se robaron creo que $500.000 hasta el momento que yo estuve viendo, que lo publicó SakeXBT. Y el CEO salió a pedir disculpas y contar que, bueno, todo esto que sucedió. Pero hoy en día, digamos, el Ledger está bien. Eso fue algo circunstancial, como le pasa un montón, pero la verdad que bastante heavy. Y después acá lo que tenemos son Git backdoors, ¿sí? Esto, a la izquierda tenemos una persona que es la víctima y a la derecha tenemos una persona que es el atacante. Entonces, ¿qué pasa? A la derecha el atacante está escuchando en un puerto y acá a la izquierda la persona hizo un checkout. Nada más, tiró un Git checkout, hizo un clone. Tiene setió su variable de entorno con sus tokens y eso. Y a la derecha, simplemente con hacer un checkout, ya le hizo la exfiltración de los datos. ¿Sí? Puse la pub key porque la private key era mía, así que no tenía mucho sentido. Y acá lo mismo, pero solamente lo que hace es agrega una nueva línea en un readme, ¿sí? Y va a hacer un commit. Y a la derecha, ¿qué pasa? ¡Pum! Shell inversa. O sea,
Attacker@Disney, o sea, attacker en Disney, entró a esta computadora con los privilegios de ese usuario. Estos son Git hooks. Por defecto un repositorio lo clonan. ¿Cuántas veces lo chequearon? No me mientan. Nunca. Listo. Seguimos. NPM. Hasta que se dieron cuenta que un paquete NPM había sido backdooreado, ya había tenido 22 millones de descargas. 22 millones de descargas. Una locura. Y después también así engañan a devs, como contaba un poco hoy al principio. Y en un taller de Ethereum Argentina, backdooreé un taller que di, porque estamos haciendo una campaña de concientización. Pero básicamente las personas se descargaban el repositorio, hacían un git clone y corrían force test. Y force test por defecto, en este caso, como lo configuramos, ejecuta todos los scripts. Y uno de los scripts estaba backdooreado y nadie chequeó eso. Entonces, ¿qué hicimos? Le creamos una carpeta llamada Pawn y le dejamos un readme para mandar a estudiarlo un poco sobre concientización y no tocar cosas que no conocen. Básicamente. Entonces, desde el 2011, cerca de 80.000 millones de dólares perdidos en todo tipo de incidentes. Una banda. Bueno, no todo ha sido scams y rug pulls, o bueno, más o menos, pero no todo ha sido hackeos, como se le dice, sino que, por ejemplo, tenemos el caso de nuestro amigo de Terra, que 40.000 millones se fueron ahí. Esto también lo pueden ver en internet, si ponen Top Crypto Hacks de la Rec Database, aparece URA. Entonces, vamos a hablar un poco... ¿Me alcanza una botella de agua, por favor? Vamos a... listo, joya. Vamos a hablar un poco de la parte más defensiva. ¿Me la abrís, por favor? Muchas gracias. De la parte defensiva. Gracias. Bien, sí, parece un quilombo, es un quilombo, ¿no? Por eso es muy difícil onboardear gente a cripto, me parece. Pero vamos a diferenciar el wallet de la signer. ¿Sí? El wallet es un componente que ayuda al signer a realizar distintas cosas. Hay un montón. Antes que nada, el este QR, bueno, no se ve, pero si buscan Cypherpunk Web3 Wallet Guide, es espectacular. Si quieren meterse con wallets y con toda la cosa que es de protección de sus cosas, esta guía es espectacular. De todos modos, yo le voy a hacer un breve resumen, pero tienen dos tipos de formas de guardar sus keys: custodial y non custodial. Custodial básicamente es como usted guarda la plata en el banco. Si el banco no se le canta dártela, cagaste. Tipo, un exchange centralizado es un ejemplo, por ejemplo, también. Si hay un corralito, también cagaste. Pero si a vos se te pierden las cosas, bueno, básicamente, si te roban, existen estafas, qué sé yo, con el banco tenés un poco más a la charla. Con una non-custodial, con una que puede tener uno, tenés los trade-offs al revés. Si a vos te pasa algo, si hiciste una mala transacción, etc., hoy en día no tenés capacidad de recuperarte. Entonces, ese es el trade-off. Es como lo guardo en la caja fuerte de mi casa, con que me pueden entrar a robar o lo que sea, o lo guardo en una especie de banco. Acá les dejo dos personas muy conocidas, de la izquierda de Terra y de la derecha de FTX, que nos recordaron: not your keys, not your coins. Not your keys, not your coins. Fuertes declaraciones. Entonces, tenemos distintos tipos. Tenemos external ownable accounts, que es el clásico public key, private key, con el cual firmás y es como tu identidad, por ejemplo en redes como Ethereum. Y después tenemos que, a partir de acá voy a hablar de un montón de otras redes también en conjunto, pero hay otros esquemas en donde vos decís con una wallet, bueno, necesito sí o sí estas dos signatures, porque sin estas dos signatures no puede salir esta transacción. Bueno, genial, entonces eso es una multisig. ¿Qué existe? Bueno, entonces podemos decir que sin estas 5, pero no en total, podemos decir que 3 de 5 se necesitan, cualquiera que sean, para que pase esta transacción. Entonces, empiezan a ver todo este tipo de mecanismos que se prestan a más flexibilidad y lo hacen más resistente a la pérdida, a olvidarse, a los descuidos. Y después ya empezamos a jugar con los smart contracts, como por ejemplo los Safe, como la que mostré hoy. Ahí puedes poner todo lo anterior, puedes manejar todo lo anterior, puedes agregar módulos que meten un montón de filtros. Y algo que Ethereum empieza a apuntar un poco más en el futuro, pero que está bueno, es como decir: hoy tu private key es básicamente tu identidad. Entonces, si vos perdés la private key, perdiste tu identidad. Pero con Account Abstraction es como que dicen, bueno, separemos que el signer, que esta private key, sea la identidad de esta persona. ¿Y cómo lo hacen? Y a través de cosas como, por ejemplo, Social Recovery. Entonces, cuando se empieza a entrar en el juego de Account Abstraction y eso se logra separar, hay unas redes que ya lo tienen resuelto, como Starknet. Y se pueden hacer cosas como wallets de Social Recovery. Y después, bueno, se puede delegar las firmas, etc. No voy a entrar mucho en detalle. Algo que les súper recomiendo si no saben nada de wallets, si no entienden por dónde carajo empezar: Wallet Scrutiny y Wallet Compare.
Esta tiene todos los incidentes anteriores e históricos que le ocurrieron a cada wallet y el de la derecha tiene una comparación apta a todo público. Hay que tener cierto grado de tecnicismo, ¿no? Pero explica absolutamente todo, así que eso lo pueden mirar después. Hardware wallets, ok. Bien. Acá esta página está muy buena porque hace comparaciones. Para mí lo que tiene que tener una hardware wallet para que sea buena, para mí tiene que ser de código abierto. Tiene que tener una forma de tener un segundo factor de autenticación, sobre todo si es en la pantalla y no a través de una plataforma externa. Y la otra que tiene que tener Secure Enclave. Secure Enclave, bueno, en realidad no es Secure Enclave, creo que se llama Secure Element. Secure Element, Secure Enclave, Secure on Chip. Son básicamente pequeñas cositas en hardware que se aseguran de que la integridad del firmware, del bootloader de ese dispositivo que esté siempre ok. Entonces, si se trata de modificar o algo, se dan cuenta. Entonces, es un grado de seguridad muy bueno. En las computadoras lo deben conocer como, por ejemplo, TPM. TPM es algo que muchas de las computadoras lo tienen hoy en día habilitado y pueden hacer cosas magníficas. Entonces, uno le mete un montón de complejidad a todas las cosas y trata de romper tal vez algo que es computacionalmente súper complejo y después capaz que si le quiere robar a alguien con $5 comprando una llave inglesa le revienta la cabeza y le saca absolutamente todo. Entonces, ironía de la vida. Seguimos adelante. Cold Wallet versus Cold Wallet versus Hot Wallet. ¿Cuál es la diferencia? Principalmente que una está conectada a internet y la otra no. ¿Sí? Ahí hay un abismo. Porque remotamente no se lo pueden robar. Entonces no le pueden robar su fondo, no le pueden robar nada de eso. Obviamente a menos que terminen firmando cualquier cosa, ya es un problema. Sobre eso nada más. Después, ¿qué cosas podemos hacer con guardado de llaves y demás? Bien, de memoria. Se aprende de memoria o lo guardan en una notita. Tiene trade-offs. Si escriben algo en un papel se degrada, se pueden pegar un golpe en la cabeza y se lo olvidan. Eso, pueden tener descuidos, es un cagadón. Paper wallets, análogo, pueden escribir una private key o las 12, 24 palabras. No hay problema. Hoy en día se entregan unas planchas de metal y unos tubitos con cantidad de letras que no se prenden fuego ni en pedo, se abancan absolutamente todo, azúcar me falta a mí. Acero inoxidable, de todo. No sé, hay algunas alternativas. Encrypted USB drives, dispositivos extraíbles que se pueden encriptar con cualquier tecnología de las que voy a hablar más adelante y pueden guardar lo que sea, desde un TXT con una private key, lo que se les ocurra. Yamir Backup es algo que existe hace bastante, pero se empezó a usar hace poco. Agarran una no necesitan una passphrase, pero agarran, por ejemplo, algo de 12 a 24 palabras y lo meten en un Yamir Backup y lo que hacen es generar un montón de pedacitos, ¿sí?, de esa clave, la parten, se la pueden dar a amigos, se la pueden guardar ustedes en distintos lugares y dicen, yo necesito 3 de 7 para recuperarla. Entonces es resiliente frente a tal vez un tipo de incidente, un descuido, te roban la hardware wallet, si bien no te la pueden entrar. Después tenemos lo más importante. No, el Yamir Backup es un algoritmo. Así que funciona con un montón de cosas. Muchas hardware wallets tienen implementadas. Tenemos backups, rotation y recovery. Muy importante. Si utilizan contraseñas todo el tiempo en un montón de lugares, están expuestos, cámbiala de vez en cuando. Entiendan cómo recuperar sus cosas. Una persona tuiteó hace 3 días que su Ledger, después de 8 años, su hardware wallet, después de 8 años, murió. Y tenía la forma de recuperarlo de una especie de Yamir Backup. Y dijo, che, es la primera vez en 8 años que la pruebo. No saben cómo tembló ese muchacho. Le funcionó. Pero bueno, rotación, backup, etc. Security. Ok, 12, 24 palabras. Mientras más palabras, mejor. Si van a usar un programa general para crearlas, que sea offline, que sea local, y métanle alguna palabra súper bizarra en el medio, que se acuerden ustedes, porque eso no lo rompen ni ahí. Después, password cards. Si no conocen QWERTY cards, lo pueden googlear. Nosotros en el guild vamos a publicar las nuestras, pero es como si fuera una ayuda de memoria con un seed phrase especial para encriptar sus contraseñas. Y después, todas las wallets, por defecto, tienen una especie de path de derivación para generar sus private keys, ¿sí? Eso se puede cambiar. Entonces, si el día de mañana a ustedes les roban una private key, van a tratar de chequear con este path de derivación por defecto si el address público tiene algún fondo y tal vez ustedes usaron otro derivation path para esta private key que les da otro address distinto. Entonces, a menos que se den cuenta de ese derivation path, agregaron algo súper complejo en el medio que me parece de las cosas más seguras y poco populares que estuve viendo el último tiempo. Después, password managers, hay un montón. Picture choice, no usen algo como LastPass o algo que sea en el cloud porque es una cagada. Ya pasó a LastPass que al principio no se hizo cargo, pero les robaron un montón de credenciales a un montón de usuarios, así que muchas de esas están muy bien. Después las pueden investigar por su cuenta y acá algo que hace que entender que no es intuitivo decir, bueno, elijo una contraseña mía cortita, le agrego algo medio Haxor, un ampersand ahí en el medio. Eso sí, es mucho más fácil de romper que
4 palabras que no tienen sentido, o si tienen sentido puede ser una historia bizarra y es mucho más fácil de acordarse. Así que contraseñas de este estilo son mucho más fuertes que contraseñas como la de ahí arriba. Bien, autenticación y acceso, control de acceso, 2FA siempre. No por SMS, tatúenselo, por favor, se los pido. ¿Saben la cantidad de plata? Me llaman por semana todo el tiempo diciendo, che, perdí toda esta plata, me robaron la SIM, me hicieron esto. No, terrible, por favor, no por SMS. Single sign-on, Google, eso lo ven en todos lados. Le dice, ¿quieres iniciar sesión con Google? Bueno, ya fue, que tiene mi dato el gobierno, que se lo diga cualquiera, no pasa nada. Pero acá lo que importa es que vos sos tan seguro o segura como la primera cuenta, no como la cuenta de Google. Te roban la de Google, te pueden entrar a todo el resto. Hardware Security Keys están muy buenas, las más conocidas son las de Yubico. Básicamente es como si fuera un pendrive que se conecta y funciona como un 2FA. Y es resistente a ataques remotos porque si te tienen que robar eso, la contraseña, el 2FA por el token, ya es como un nivel más de seguridad. Lo bueno es que son todas complementarias, ¿sí? Y después, bueno, algunas para como KMS que tiene AWS para guardar en hacer data storage encriptado. Hay un montón. Cosas populares que se usan y que está bueno seguir usando. El biométrico, todos tenemos algo bastante único. Ahí está el dibujito de WorldCoin también. Desafortunadamente para ellos, o no sé si les afectará, hay trasplantes de ojos positivos hoy en día, salieron bien, así que no sé cómo cambia. Pero estas son cositas que se siguen usando. Después File Encryption, tenemos un montón. O sea, desde encriptar un disco, encriptar un pendrive, un volumen, encriptar, crear como un archivito chiquitito encriptado. O sea, se puede encriptar absolutamente todo y muchas de las cosas que utilizan a diario están encriptados. Muchos de los mecanismos de comunicación utilizan el protocolo de Signal, por ejemplo, que está bastante bueno. Entonces, hablando, por ejemplo, de Secure Enclave, voy a dar un ejemplo. Si todas las computadoras hoy en día tienen TPM, eso tiene como una master key que es muy difícil de acceder, pero se puede. Pero si encima le ponen un pin, lo hace casi imposible. Entonces pueden configurar para encriptar un disco entero utilizando la master key con ese pin. Entonces, si les roban el disco, no pueden hacer nada si no tienen esa computadora. Y si tienen esa computadora, las opciones son, pero súper bajas. O sea, tiene que venir una de las mejores personas, un state actor de la hostia para robarles eso. Y encima tienen la UEFI configurada o la BIOS, le agregan una capa más. Así que hay cosas para ser súper seguro. Después, veo mucha gente que va a un hackathon, donde he sido mentor también, y se bajan un repositorio y lo corren con VS Code ahí. Y yo digo, chicos, por favor, ¿qué están haciendo? No saben lo que carajo están ejecutando. O sea, no saben si engañaron a alguien. ¿No vieron si este commit message estaba cifrado o estaba firmado por la persona que realmente lo emitió? Entonces, pueden usar dev containers, por ejemplo, además de las virtualizaciones más clásicas, que crean un container que encima lo pueden poner en otro servidor o en otra máquina virtual y ejecutan todo, su VS Code lo usan local y después todo eso se corre en otro lugar, súper aislado. Salir de eso y escapar de eso, bueno, ya es una locura. Hay que felicitar a la persona que escapa de eso. Después, bueno, cosas de continuous deployment y continuous integration, si afinan sus procesos dentro de la organización y hacen chequeo de integridad y ya hacen todos los chequeos necesarios, van a estar mucho más seguros. Y después de GitHub Hardening, además del 2FA y todas las cosas más clásicas, hace no mucho habilitaron los Fine Grade Tokens, que son tokens que pueden ser hasta de un solo uso o tokens que dicen ustedes, quiero que tenga acceso a este repositorio con escritura, con bla, 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 y que expire en una semana. Entonces después se olvida, no pasa, no va a ocurrir eso, ay, se me liquidó esto porque un día sin querer cometí, y no importa. Vos lo usaste, decís, yo voy a esta semana a trabajar en esta hackathon, necesito esta API, saco este token y chau. Después se olvida. Y después, hablando un poco de la diferencia entre scams y phishings, acá tenemos el primer scam, que fue el primer rug pull, se llama Frosties. 20 años en cana se comieron cada una de las personas estas. Básicamente un scam es algo que tiene una intención fraudulenta que puede ser muy probablemente un proyecto que se muestre como original o tal vez sea original, pero de fondo es para cagar a la gente, de una. Y después tenemos phishing, que básicamente se enmascaran como una entidad legítima. En este caso era como el Ethereum Foundation diciendo que tenías gas para reclamar. Después, rug pulls, hay un montón de estilos, son re graciosos los nombres, pero pueden entrar cada una de estas categorías después y entender qué significa cada una. Como este caso del Mint, que no permitía hacer eso. Hay uno que dice, no, che, yo pauso el contrato. O sea, tenían ownership total algunos proyectos, eso nadie mira el código, desafortunadamente. Entonces digo, ¿cómo puedo hacer para detectar una campaña de phishing? Primero, si dice que le van a dar algo gratis, no les crean. Corta, no les crean. Listo, se acabó la charla, chao. No,
No les creen porque nada es gratis en la vida, decía mi hijo. Entonces, todas las campañas de phishing aparecen como... Uy, tiré esto de mierda. Todas las campañas de phishing aparecen con un modal, tienen sitios hermosos, son espectaculares. Obviamente que cuando conectas... es más, sí tenía soporte y me respondían. O sea, tenía soporte y me respondían, fue espectacular. Nunca me habían atendido en soporte. Bueno, y cuando abro el web Developer Tools, digo, me saluda un Qt Drainer. O sea, fíjense lo fácil que era darse cuenta. Era tan fácil como abrir y ver qué carajo hay de fondo. Y si no, algunos proyectos... Encima te chicaneé y te pone el contacto. Y algunos simplemente es mirar y decir, a ver qué tiene una carpeta que se llama Drainer Files. O sea, te mereces que te pase todo si te roban con este Drainer. Y así la gran mayoría. Entonces, mirá si tenés Drainer, o sea, bueno, hasta con una expresión regular se puede encontrar. Y por las dudas también tenían el to-do y todas las cosas que faltaban hacer porque se los quieren ayudar a los muchachos. Ahí lo tienen. Entonces, ¿dónde se puede reportar estas cosas? En Pocketverse, en ChainAbuse, en WalletGuard, en Scam Sniffer, hay un montón. Y también hay cuestiones que se utilizan para detectar, y para protegerse, para simular transacciones. Incluso le dicen, che, este contrato está verificado, este contrato no está verificado, ha sido reportado por alguien. Y las cosas se actualizan bastante bien, bastante rápido. En ese QR, que no sé si le va a funcionar, pero si no, en el todo de los slides está, van a poder acceder también a este repositorio y a todos estos programitas que están ahí, Fire, Kevlar, bueno, hay montonazo, Blockfence. Y tienen una lista de todos los dominios de todos los scams y phishing de pasado. En transacciones, chequen qué carajo están firmando. Por favor, lo máximo que pueden. Solamente digan, che, estoy firmando, estoy en el sitio oficial. Como, piensen un segundito. Siempre cuando hacen las cosas a las apuradas hay muchas chances de mandarse una cagada. Analicen el call data. Bueno, sí, es algo bastante técnico, pero si tienen la capacidad de analizar lo que es el call data y saben lo que es el call data, incluso Etherscan, por ejemplo, obviamente esto es una transacción que sucedió, pero pueden ver las transacciones anteriores. Si ponen decode input data, les muestra, ok, spender, value, ok, bueno, más o menos pueden llegar a entender qué puede hacer. Esto porque en realidad tiene solamente 2 parámetros, pero por ahí tiene código que se ejecuta o se crea. Después simulaciones. En modo desarrollo, DDoS, Alchemy. DDoS también está focalizado en seguridad. Tenderly. Y de defensa, en el QR anterior y con todas esas imágenes eran Fire, Blowfish, Failsafe, etc. Y herramientas de descentralizado, de monitoreo descentralizado, Forta, Chain Analysis. Yo me di cuenta de que me había mandado un token falopa a mi safe porque no me había llegado un análisis en el cual no me había llegado una notificación que me llega siempre que me depositan del contrato original de USDC. Por eso dije yo, esto que me llegó es nada. Y bueno, ya terminando, esto no es para que lo lean ahora y eso tiene un artículo gigante sobre cómo recuperar sus fondos y cómo evitar que les pasen un montón de cosas, pero si alguna vez les roban los fondos, entren primero a Hacked Wallet Recovery o utilicen Flashbots, que eso lo que hace es tratar de hacer algo técnicamente que, bueno, no lo puedo explicar ahora, pero funciona, ha funcionado y funciona, y después revoquen todos los permisos y todos los approve que le pueden haber dado cualquier otra aplicación o cualquier otro protocolo en Revoke Cash. Bueno, básicamente la charla fue esto. Estoy transpirando un montón. Bueno, llegamos al final, pero la charla en realidad le faltan todas estas cosas, ¿sí? Y esto es parte de un contenido, un handbook que estoy escribiendo, que lo voy a hacer público dentro de poco y si van a muy buenos me van a encontrar ahí porque seguramente con Pablito estemos haciendo algunas cosas de este estilo, también jardineando máquinas, etc. Así llegamos un poco más a la práctica. Así que espero que de acá no terminen así, mirando desde adentro a sus vecinos o en las reuniones con sus amigos de esta forma. Y por último, agradecerles a todos ustedes por bancarme con todo lo que está sucediendo en este momento. Muchísimas, pero muchísimas gracias.